modificar, bajar los salarios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Estamos en vivo de los estudios de televisión regional, son las 21 horas, esto es tiempo real. Vamos a tener 3 invitados en la noche de hoy. Vamos a comenzar el programa con Antonio Randner, secretario general del gremio de municipales, integrante de la conducción de la FESTRAN, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe. Hay varios temas que tienen que ver con la realidad social en la provincia, sociopolítica si usted quiere. Primero, un tema para plantearle a Antonio Randner en minutos nada más. El pase a planta de los trabajadores municipales que están contratados justamente por el Estado Municipal de la Ciudad de Rosario. Ese es un gran tema que se viene en las próximas semanas. ¿Qué va a haber o qué gesto político va a tomar la administración de Mónica Fey en torno a este? Bueno, es un gran interrogante. Hay un pedido por parte del Sindicato Municipales de la Ciudad de Rosario para que esos contratados pasen a esa planta permanente. Por otro lado, para Antonio Randner también, ¿qué va a pasar con distintas cuestiones que tienen que ver con el ámbito del campo gremial? Hoy la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe dispuso dejar sin efecto el descanso dominical, que es una instancia histórica que habían reclamado los empleados de comercio, no solamente de la ciudad de Rosario, sino que del resto de la provincia. Es más, en nuestra ciudad, la ciudad más importante del interior del país, y en ciudades importantes de la provincia se habían adherido justamente a esa ley provincial que fue votada por el Congreso santafesino y que con algunas modificaciones se había puesto en marcha en distintas ciudades, Villa González, Rafaela y otras ciudades más. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, en un fallo antiobrero, se podría llegar a decir, votó para que se deje sin efecto esa instancia, el descanso dominical, que era un pedido que había hecho la Asociación de Empleados de Comercio de la Ciudad de Rosario durante muchísimos tiempos y que se había perdido en la década del 90. Así que fíjese usted cómo vuelven algunos tiempos judiciales a la historia cotidiana. En la década del 90, en pleno menemismo, se pierde ese beneficio que tenían los trabajadores con el boom de la cadena de supermercados, con la apertura de los supermercados los días domingos, de las grandes cadenas, y eso lleva justamente a la precarización laboral, porque los trabajadores cobraban no en relación a la cantidad de horas, sino que en relación a lo poco que pagaban las grandes cadenas. El que debe estar contento con esto es Coto, Alfredo Coto, que hace 2 años atrás, 2 años y medio atrás, plantó a una parte de la barra brava de River y de Chacarita, presionando en lo que es la delegación del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Rosario, que está ubicado en San Lorenzo y Oviedo Lagos, para que no salga el descanso dominical e imponer de alguna manera una actitud mafiosa para que los delegados no se manifiesten de esa manera. Eso ocurrió un mediodía, cuando inclusive se compraron algunas voluntades de supuestos empleados de Coto, y recordamos muy bien, porque estuvimos en ese lugar, la presencia de los barra brava de River y de Chacarita. Después vamos a hablar con Carlos Delfrade, porque se está desarrollando en la nueva ciudad judicial de la ciudad de Rosario el juicio a los monos. Hoy declaró un testigo clave, Luis Paz, es el padre de Martín el Fantasma Paz, muchacho de un poco más de 20 años que fue asesinado un domingo al mediodía cuando circulaba con un auto de altísima gama por 27 de febrero y Necochea, si mal no recuerdo, y Entre Ríos. Exactamente, me apunta justamente Carlos, que fue el primer periodista que investigó la banda de los monos. Después, un montón de periodistas hablamos sobre los monos, pero el primero que investigó justamente esa red mafiosa fue Carlos Delfrade. Con él vamos a hablar sobre esta etapa del juicio de los monos, y hoy Luis Paz se enfrentó a quizás sus ex aliados, la cúpula que queda todavía de la banda narcocriminal Los Monos. Acusó de que de 200 homicidios que se han producido en la ciudad de Rosario, o que se producían por año en la ciudad de Rosario, el 50% era responsabilidad del accionar criminal de esa banda. Recordemos que fue una banda que, hasta que no comenzaron a matarse en ellos, era una banda de narcomenudeo en la ciudad, con mucha influencia política. Es más, con mucha influencia en un sector de uno de los clubes más importantes de la ciudad de Rosario, influencia en la Barra Brava, con una gran distribución y una política de ganar territorio cueste lo que cueste.
y que después de esa situación y de la sangría que ocurrió durante los últimos 3 años y medio, 4 años y medio en la ciudad de Rosario, se los pudo llevar a juicio. Hoy se está desarrollando ese juicio y decíamos, Luis Paz es el mismo que viajó en el mismo avión, casi en asiento contiguo con el juez Viena. ¿Quién es el juez Viena? El que de alguna manera tenía y entendía en la causa de los monos en los inicios de las denuncias. Y recordemos que en esta banda que está detenida en estos tiempos, 13 de los 25 son ex policías, 12 son integrantes de las bandas de los monos. Y después vamos a hablar con Fernando Ventura, economista y especialista en defensa, para preguntarle no solamente lo de Lara San Juan, sino que además queremos que nos cuente en qué situación está la defensa militar en la República Argentina después de lo que pasó, antes y después de Lara San Juan, pero particularmente por las declaraciones que hace el titular de esa cartera. Estamos hablando de Oscar Aguad, el cordobés, a quien apodan el Milico, para saber en qué estado está la situación de la defensa militar en Argentina y de qué manera se puede abordar ese tema. Así comenzamos el programa del día de hoy. Está Antonio Randler en esta mesa inicial de Tiempo Real. Antonio, gracias por venir. No, buenas noches. Gracias a vos, Gualdino. Antonio, ¿qué va a pasar con los trabajadores contratados en el ámbito de la municipalidad? El hecho es que el domingo pasado circuló una versión a través del diario local donde aparentemente deja entrever una manipulación de contratados en la Municipalidad de Rosario, de un pase a planta, de una cantidad X que quedaba a disposición de la tesorería para ver cómo los iba ubicando, y nada más inexacto. El pase a planta es una tarea que realiza el gremio municipal desde hace 25 años a esta parte, claro, que tiene que ver con la antigüedad del empleo, o sea que cuando alguien ingresa a la municipalidad ingresa en el carácter de personal transitorio, claro, y a través del transcurso del tiempo, cuando llega a 5 años de tener su permanencia en transitorio, pasa, una vez producida la vacante en planta permanente, pasa a la planta permanente. Sí. Tal es así que este año se hizo con 730 agentes municipales. O sea, no es que se va a hacer, sino que ya se hizo con 730 trabajadores que lograron su tan ansiada estabilidad en el empleo. Y ahora, este ingreso de esta cantidad de personal es consensuado con... Es que no hay ingresos, no hay ingresos. Es una versión que no se ajusta a la realidad en el municipio. No hay ingreso en el municipio, hay un registro único de postulantes. Si vemos cuántos se anotaron para trabajar en la municipalidad, son 45.000, no son, claro, 4 o 5 currículums que llegan al despacho de un secretario. No, se abrió un registro único de postulantes, se hace un concurso, se establece un orden de mérito y en la medida que se producen las vacantes, se va tomando de este orden de mérito de acuerdo al lugar que piensa o que un vecino quiere ocupar en el municipio. Antonio, usted hablaba, se inscribieron 45.000 personas en el plazo de ¿cuánto tiempo? En un año. En un año, 45.000 personas. Que dura el registro, sí. ¿Por qué cree que este número tan elevado de rosarinos? Primero la falta de trabajo. La falta de trabajo es notable. La otra, que es... que quieren trabajar en el Estado, muchos profesionales, de acuerdo al perfil, a la calificación que tenga cada uno de los postulantes, es que se va jerarquizando el municipio, se va jerarquizando el Estado, en este caso el Estado municipal. Bueno, pero básicamente también es consecuencia de la falta de oportunidades laborales fuera del Estado municipal. Sí, uno no deja de asombrarse cuando escucha a un presidente decir que un trabajador público no puede ganar más que un empleado privado, ¿no? Entonces... todo lleva a decir que en el futuro, si acá se va a perjudicar o va a haber perjudicado sus saberes, somos los empleados públicos. Claro. Así todo, los vecinos, los que aspiran al primer trabajo, piensan en el municipio como la situación ideal para el primer trabajo. Antonio, la semana pasada hubo una marcha nacional con una fuerte presencia de gremios de la ciudad de Rosario, concentraron allí en Capital Federal, la marcha contra el ajuste y contra la reforma laboral. ¿Qué queda como conclusión de esa marcha? Creo que nosotros, muy buena la pregunta, Gualdino, porque nosotros participamos de la marcha, fuimos como sindicato municipal, no fuimos adhiriendo a ningún tipo de corriente, de expresión o convocada por un sector o por otro, sino que lo hicimos como gremio, como lo hizo la UOM también de la ciudad de Rosario, con el cual compartimos un espacio y nos hemos encontrado en la movilización. Y creo que es el momento
el movimiento obrero tiene que aspirar a la unidad. Esto no cambia si no hay unidad del movimiento obrero. Si seguimos creando nichos, espacios, nuevos movimientos, nos juntamos 3 sindicatos y hacemos un espacio, esto no alcanza, no sirve, nos divide más. Si no estamos de acuerdo con la CGT, sí, busquemos la forma de ver cómo cambiamos o cómo imponemos las ideas de todo eso que tuvieron en la plaza, que fueron muchísimas personas. Si no estamos de acuerdo cómo se conduce el triunvirato, planteémoslo dentro de la CGT, pero hagamos un trabajo de unidad del movimiento obrero, que es lo único que puede cambiar la realidad de los trabajadores. Pero, está bien, pero la realidad marca otra cosa, ¿no? Porque hay 4 o 5 agrupaciones que han surgido durante los últimos 12, 13, 14 meses en la provincia de Santa Fe, el movimiento obrero rosarino, el movimiento sindical santafesino y otras agrupaciones más. Digo, en la realidad se ve otra cosa. ¿Por qué pasa eso? ¿Hay demasiados egos puede ser, pero sí, no tenga la menor duda, como lo hay en política, también lo hay dentro del movimiento obrero, ¿no? Claro. Parece mentira que ante la necesidad de los trabajadores, ante una reforma laboral, una reforma previsional, la firma de un pacto fiscal que nadie conoce, qué nos comprometimos y qué firmó la provincia en ese pacto fiscal, en una reforma tributaria para la provincia, que ningún santafesino sabe en qué consiste, que tratan los ministros, cada uno de dar una opinión sobre esto, nosotros seguimos creando compartimentos de stand. Claro. Nosotros pensamos de determinada forma, pero cuando nos conviene nos unimos, marchamos todos juntos, después la semana siguiente estamos cada uno en la suya. Yo lo digo porque formo parte de FESTRAM. FESTRAM forma parte del movimiento obrero santafesino de reciente creación, junto con el movimiento sindical rosarino, en el cual tiene sello municipal de toda la vida, sí, pero creemos que es el momento de hacer algo diferente. Por eso le planteaba... ¿Qué es lo diferente? Diferente es tratar de buscar, en primer lugar, la normalización de la CGT en Rosario. Y que sea una sola sigla, un anhelo eso, pero una sola sigla que nos contenga todo, pero al cual muchos de nosotros tenemos que renunciar a las aspiraciones de querer conducir la CGT. Si uno dice, voy a conducir la CGT porque sí, el sueldo que cobra el secretario general de la CGT, para mí es interesante, o hay un motivo económico, pero no... es una meta individual esa. Pero no solamente la meta individual, sino que no hay remuneración, claro, para esa responsabilidad. Entonces digo, ¿qué otra cosa nos puede movilizar que no sea el interés de los trabajadores? Y hay que dejar situaciones de lado, marquesinas de lado. Mucho cree que su dirigente es más importante que otro porque tiene tantos afiliados, el otro tiene menos afiliados, y ponernos de acuerdo en una mesa donde trabajemos todos juntos en función de cambiar esta realidad. ¿Hay una política antisindical por parte del Gobierno de la Nación y de los dirigentes de Cambiemos? Sí, es notoria. Nosotros, como empleados municipales de Rosario, en la última paritaria, el intendente de Santa Fe, conocida más por su militancia en Cambiemos que como intendente de Santa Fe, planteó concretamente en el diario El Litoral, en ese momento, que si el Sindicato Municipal de Rosario estaba sentado en una mesa paritaria, él renunciaba a discutir salario con sus trabajadores. O sea, no quería ver al Sindicato Municipal de Rosario sentado en una mesa paritaria. Yo digo... un apriete. Es notable. Y bueno, después vemos lo que pasa con algunas organizaciones, ¿no? No todo que sobran sindicatos, que de 3.000 tendrían que quedar 600. Todo este tipo de expresiones creo que no ayudan a la paz social y menos a contribuir en función de defender a los trabajadores. Pero reitero, se necesita una sola CGT que esté representada por alguien que pueda conducir al movimiento obrero, como lo fue en momento Rucci, como lo fue en su momento Baldini, como también Hugo Moyano cuando denunció la Banelco, como los legisladores por una tarjeta negociaban los derechos de los trabajadores. O sea, que alguien que conduzca esta realidad que hoy estamos pasando los trabajadores, sí, y no tener que ser llevados por el gobierno a firmar la falta de un aumento de sueldo por 3 años. Antonio, en pocos días se cumplen 2 años del mandato de Mauricio Macri. Digo, ¿qué miras para atrás? ¿Qué ves para atrás? Yo creo que... yo
es personal, pero yo no veo brotes verdes, no veo luz en el túnel y veo una situación cada vez más compleja. De ver un legislador de este gobierno que cuando le preguntan si le van a bajar el sueldo a los jubilados, si le van a bajar el haber a los jubilados y responde que sí, se lo van a bajar, pero no van a perder poder adquisitivo, o sea, le van a va a cobrar la mitad el jubilado, pero no va a poder perder poder adquisitivo, yo no sé cómo lo van a hacer. Sí, Tonelli hizo esa declaración en el día de ayer, ¿no? Un absurdo también, total, pero que se ha aprendido a manejarse con eufemismos, tanto en la reforma laboral. La reforma laboral, hoy no se puede hablar de una reforma previsional. Por ejemplo, la reforma previsional en concreto. O sea, no está en discusión la edad jubilatoria, no está en discusión la constitución del haber, sino lo que hicieron es aprobar el cálculo de liquidación de los haberes de los jubilados. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno con esto quiere reducir el déficit fiscal y ahorrarse 120.000 millones de pesos en el año 2018 a costa de los que menos tienen, de salarios o haberes de 7.246 pesos. Yo creo que hemos retrocedido, si esto contesta la pregunta. Sí, ¿no? bueno, hay hay funcionarios del Gobierno de la Nación que indican que los jubilados son los mejor pagos del mundo, algo que me sorprendió absolutamente a todos, la verdad que... Bueno, hoy la municipalidad en su sistema de salud gratuita atiende 13.000 afiliados de PAMI. 13.000. 13.000 se atienden en los hospitales municipales. Hoy hay 8.400 nuevas carpetas en salud pública. Son 8.400 familias que de pronto se quedaron sin su obra social, sin su trabajo, y hoy recurren al hospital público. Claro. Pero por otro lado, cuando circula de que contra esa salud pública gratuita aparece la cobertura universal de salud, modelo que fracasó en toda Latinoamérica, pero es lo que se propone para este país, creo que seguimos retrocediendo, ya no solamente en los saberes, en las condiciones laborales, en las previsionales, sino también en la salud. Antonio, decíamos, la semana pasada hubo una marcha que confluyó allí en Capital Federal. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Creo que continuarán las marchas, las expresiones, se irán sumando voluntades y todo conducente a... No se puede desconocer una marcha con cientos de miles de personas en la plaza del Congreso, no se puede desconocer, no se puede decir abiertamente, no, pero son los kirchneristas que se juntaron, no, creo que hay de distintas expresiones políticas y vamos a llegar a un deterioro, a un cansancio. Hoy por lo bajo, lo puede decir cualquier vecino, le dice a la charla que tiene con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, es cómo nadie hace nada, o cómo la gente no se queja, o cómo todavía no se salió a la calle para enfrentar esto que está pasando. Y por otro lado, lo que han difundido, el temor a perder el trabajo. Claro. Y si alguien se queja, no seas vos, porque mirá si nos quedamos sin trabajo. Como en los 90. Y creo que esto, los rosarinos sobre todo, ya lo vivimos, y lo vivió el país en los años 90, que terminó en el 2000-2001. No queremos volver a pasar por lo mismo. Antonio, gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos. Buenas noches. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Antes le mandamos un saludo a la familia de Juan Nucci. Juan Nucci, un dirigente histórico de empleados judiciales de la ciudad de Rosario, también con mucho predicamento y mucha acción política, se podría decir en la calle, en lo cotidiano. Falleció sobre el mediodía del día de hoy. Alguien que podemos decir que era un amigo, estuvo hace 15 días acá, nada más ni nada menos que 15 días. A toda la familia de Juan Nucci, bueno, todo el afecto en este momento. Pausa, la primera del programa, ya venimos. ¿Viste cómo cambió San Lorenzo? Tenemos calles más limpias, pavimentadas y mejor iluminadas. Hay nuevos espacios públicos, con plazas bien equipadas, donde los chicos juegan más seguros. Se crearon nuevos museos, revalorando nuestro patrimonio histórico. Apostamos por la educación, por la salud y por la cultura. Y lo más importante, a todos le ponemos ganas. Muchas ganas, porque acá nacimos, crecimos y elegimos quedarnos. San Lorenzo, tu mejor elección. Buzones de la Vida. El Buzón de la Vida recibe denuncias de manera anónima vinculada con trata de personas y narcotráfico.
En San Lorenzo hay 7 que están ubicados en el Palacio Municipal. SIC Barrio Mitre, Hospital Granaderos a Caballo, Cooperativa de Agua de Barrio Buchard, Polifuncionales de José Hernández y Barrio Norte y Centro de Salud de las Quintas. Los buzones se abren cada 15 días de cada mes. Buzones de la Vida. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Programa Municipal de Prevención de la Muerte Súbita. Inscribite en los cursos de prevención de la muerte súbita en las direcciones que figuran en pantalla. Vos podés salvar una vida. Municipalidad de San Lorenzo. Paula Perazzi. Por favor, si los tiene, aporte datos de manera anónima en los buzones ubicados en las direcciones que figuran en pantalla. Municipalidad de San Lorenzo. Bueno, está Carlos Del Frade, que nos conocemos hace tanto tiempo, estábamos sacando cuenta de la edad que tenemos cada uno y él es un poquito más grande que yo. Totalmente. Carlos, gracias por venir. Un gustazo. 27 años. 27 años, sí señor. Y yo siempre digo esta cosa, aprendí cuando apenas era un muchacho y estudiaba comunicación, allá por los 80, aprendí de dos, yo tengo dos maestros, uno sos vos. El otro es Andrés Sacone. Uy, un fenómeno, Andrés. Hincha de Newell's. Un fenómeno, Andrés. Así que a Andrés le mandamos un saludo. Que yo esto se lo dije a él personalmente hace mucho tiempo. Dos grandes maestros del periodismo, Del Frade y Andrés. Qué lindo, muchas gracias. Bueno. No, por favor, para mí un gusto y un honor. Y que todos hemos caminado toda la zona de San Lorenzo hasta Rosario. Andrés hizo mucho laburo en Capitán Bermúdez. Claro. Y eran otros tiempos, ¿no? Con otra tecnología. Con otra tecnología. Máquina de escribir, nada de computadora ni internet. No, pero aparte era impresionante las representaciones teatrales que yo le hacía hacer para sí. Yo hice de Moreno. Histórico. ¿Vos hiciste de Mariano Moreno? Yo hice de Mariano Moreno. Excelente. Gracias por venir, un honor. Un gustazo. Carlos, bueno, ¿cómo ves el país? Quiero empezar con esto antes del juicio, de los monos. Nuestro pueblo el 22 de octubre ratificó un rumbo que a mi entender repite la película triste de la Argentina de vivir de la deuda externa. No cierra lo que propone el gobierno de Macri de reducir lo que ellos llaman el gasto público, tal como lo dijo la dictadura, tal como lo dijo el Menemato, tal como lo dijo de la Rúa. Y se reduce el gasto público reduciendo los impuestos a los que más tienen, por lo tanto la gente el que paga más impuestos, pero eso fue votado por nuestro pueblo. Claro. Eso cierra con más endeudamiento y eso es muy difícil que no termine, como te decía recién Antonio Ratner, en un 2001. Es muy difícil que no cierre de esa manera. Pero igualmente nuestro pueblo confía en eso, lo votó masivamente. Hay una idea de castigo a lo que se conformó como la corrupción del kirchnerismo, pero mientras tanto se mira para otro lado cuando aparecen hechos de corrupción muy fuertes de parte del macrismo. Claro. Pero eso es lo que está funcionando hoy electoralmente y ese es un gran apoyo popular que genera que, entre otras cosas, el gobierno de la provincia de Santa Fe acepte resignadamente esto que llaman pomposamente consenso fiscal, que no es más que un pacto fiscal igual que en los años 90, a la baja de ingresos brutos, las grandes empresas van a pagar cada vez menos ingresos brutos. Ahora nosotros vamos a pagar más luz, más agua, más inmobiliario. Y la provincia va a tener un retroceso en su principal impuesto, porque de donde entra la mayor cantidad de guita para el gobierno de la provincia de Santa Fe es ingresos brutos. Claro. El 77% de la plata que ingresa a la provincia es por ingresos brutos. Si el complejo agroexportador que más importante del país está aquí a 20 kilómetros. Pero cada vez paga menos. Cada vez paga menos. Evidentemente Evidentemente va a haber menos recursos para salud pública, educación pública, justicia, seguridad. Y con lo cual se va a subsanar eso, igual que en el gobierno nacional, con un endeudamiento externo que ya tristemente debutó el año pasado con 500 millones de dólares que votaron los partidos mayoritarios en la legislatura, tanto en el Senado de la provincia como en la Cámara de Diputados. Nosotros nos opusimos, como nos opusimos de nuevo a la cuestión del presupuesto, porque nos parece que tiene que ser al revés, tiene que ser considerado primero lo social. Claro. Lo social desde un presupuesto considerado desde el Producto Bruto Geográfico, que es lo que la gente entiende como Producto Bruto Interno a nivel nacional, por provincia se llama Producto Bruto Geográfico, y eso no lo quieren hacer. A mí me da la sensación que a veces, por ejemplo, el gobierno de la provincia tiene escasísimas convicciones
para dar la pelea política. Yo creo que estamos ante un... Lo que es lo que dice la bandera del socialismo, eso es marketing puro. Sí. Que es solamente un eslogan Hay que se ha una actualizado con resignación. estos tiempos. Yo uso mucho la palabra Claro, resignación. claro. Hay una resignación muy profunda y eso te quiebra. Llega un momento Sí, que sí, te claro, quiebra claro. ideológicamente. Entonces, en lugar de hacer una reforma impositiva, endeudamiento. Claro. Y lo que llaman reforma impositiva es lo que le dice a la Bolsa de Comercio, que es Claro. que no paguen las empresas y termina pagando el pueblo. Mirá lo que pasa Y hay una fuerte- con el glifosato en el Consejo Claro, hay una Municipal de fuerte, Rosario. hay una fuerte aceptación de las órdenes del Poder Central. Sí, sí. sí. Carlos, el juicio de los monos, te cambio de tema. Fuiste uno de los primeros periodistas y hay que reconocerlo. Después muchos hablamos sobre los monos, cuando ya estaba el tiroteo Sí. en plena balacera, se podría llegar a decir, ¿no? Pero fuiste uno de los primeros que comenzó a investigar. Tengo entendido extraoficialmente que recibiste también amenazas en algún momento, hace varios años de esto. Fuiste el primero que publicó sobre este tema. Parecía una gota de agua en el desierto. Sí, sí. Aparte, imagínate que el primer libro fue en el año 2000. Claro, exactamente. Ahora sí, es un boom. Ahora Sí. vos podés escribir cualquier libro y es un bestseller sobre la causa de los monos. ¿Qué significó la causa de los monos? Porque no es una banda de 10 cuadras. No, en el es, sur. es un gobierno de facto en la ciudad. Claro. Eso es lo que tiene de importante el proceso que lleva adelante el juez Viena y que es muy interesante, que hay que separar las cuestiones individuales de lo que está en esa resolución para mí histórica de febrero del 2014, en donde en 408 páginas Viena define que los monos se convirtieron en un gobierno de facto sobre los barrios de la zona sur de Rosario y a través del monopolio de la violencia llegaron a otros negocios, entre ellos el narcotráfico. Es una definición muy importante, muy profunda, porque la pregunta que te haces es ¿cómo se constituye un gobierno de facto Claro. existiendo gobiernos institucionales? En la municipalidad estaba el ingeniero Miguel Lichi, Claro. a nivel provincial estaba el doctor Hermes Wiener y a nivel nacional estábamos los últimos tiempos de Néstor Kirchner, y principio de Cristina Fernández de Kirchner. Es muy fuerte eso. Una vez discutí con un diputado provincial en un programa en vivo, porque él señalaba, Nicotra, para ser más claro, él señalaba que a lo mejor las figuras políticas de primera línea no sabían de esto. Digo, ¿cómo no van a saber? Digo, es un absurdo no saberlo. Sí, es muy probable que no sepan de la dimensión. Yo no creo tanto en eso, pero disculpame. No, lo discuto casi, te diría, Sí. todas las semanas a esto. Lo discuto casi todas las semanas con gente que fue gobernador de Claro. esta provincia. Lo discuto fuertemente, Fati. además. Sí, fuertemente. Lo que creo que en algún momento no se pudo no haber sabido, que la gente que tenía en el territorio, tanto el Partido Socialista como el peronismo, que son las dos fuerzas, por lo menos mayoritarias, hasta Eran. hace algunos años, Eran. claro, mayoritariamente con presencia territorial en los barrios, es esto de la constitución de ese gobierno de facto. Allí aparecen las cuestiones de las responsabilidades políticas. Claro. Y después, yo creo que específicamente a partir del asesinato del fantasma Paz, aparecen cuestiones muy fuertes. Porque cuando aparece el asesinato del fantasma Paz el 8 de septiembre del 2012, un mes después, Waldo, Sí. un mes después, estalla el caso Tonioli. Sí, un mes después, sí. Entonces vos tenías por abajo un desarrollo de bandas que se empezaban a desbandar entre sí, generando una orgía de sangre en Sí, Rosario. sí, sí. En el 2013 íbamos a tener 264 homicidios. Cuando el señor Luis Paz habla hoy de los 200 homicidios, no se refiere al presente. No, se no, refiere a ese año. específicamente Claro. al año 2013. Creo que fue el peor. 2013, 264 homicidios. Una tasa de homicidio que superó 4 veces la tasa de homicidio nacional. Sí, además se refiere a esa fecha. supera ampliamente la tasa de homicidio de la ciudad de Santa Fe, que siempre le había llevado ventaja a Claro, Rosario. después Rosario empieza a descender en el Claro. nivel de homicidios hasta que tenés un nivel hoy de homicidios en donde le permite decir al ministro de Seguridad de la provincia que se ha reducido Sí. prácticamente la Porque violencia. se en Rosario. reduce la violencia de las bandas narco, en realidad. De los homicidios, en Claro. realidad. Vos tenés un número menor de homicidios. Sí, Luis Paz. Sí. ¿Quién es Luis Paz? ¿Y quién era el pájaro? ¿Quién era el fantasma Paz? Luis Paz es un empresario vinculado al box y al mundo del fútbol a partir de ser el que ponía mucha plata en su momento en Central Córdoba. En momentos en que la barra de Central Córdoba tenía una vinculación con los monos. Ese es un elemento fundamental, porque se va a repetir esta cuestión de las presencias de las barras en la vida del señor Luis Paz.
porque de hecho Luis Paz vivió mucho tiempo en Santa Fe, y el auto en donde iba su hijo, que asesinan el 8 de septiembre de 2012, en 27 de febrero y Entre Ríos, termina en propiedad de uno de los principales distribuidores minoristas de cocaína que tiene la ciudad de Santa Fe, que es el zurdo Villarroel, en Alto Verde. ¿Por qué termina ahí? Entre otras cosas porque Luis Paz, después del asesinato de su hijo, vive durante un par de años en la ciudad de Santa Fe, frente a la terminal de colectivos de Rosario, en un edificio muy moderno que tiene allí Santa Fe digo, y después vivió en un country privado, Los Troncos, que era propiedad del presidente actual de Unión de Santa Fe, Spam. Estos datos son muy interesantes porque ahí toma contacto con el zurdo Villarroel, tanto que le da el auto del hijo asesinado. Sí, una coupé BMW. Y toma contacto con la barra de Colón. De Colón. Con Quique Leiva. Quique Leiva hoy está preso en Coronda, por varios asesinatos. Sí, que tiene inclusive le permitieron tener una pileta en Coronda. Sí, esto es muy interesante porque esto se va a repetir a lo largo de estos años. ¿Y esa qué es? ¿La constitución de una nueva narcomafia? Yo lo que creo es que hay una asociación que los vincula. La cuestión de las barras, como siempre nosotros decimos, es un negocio que empieza en la cancha chica del fútbol y sigue en la cancha grande de la realidad, en donde los empresarios vinculados a los clubes terminan siendo empresarios vinculados a la barra de los clubes, mucho más allá de la cancha chica del fútbol, y allí empiezan a aparecer las relaciones. No se olviden ustedes que la banda de los monos aparece en primer lugar como los que les brindan seguridad a las barras de Newell's y de Central cuando iban y volvían de Buenos Aires, cuando estaba la presencia de hinchas visitantes. Es más, uno de los principales casos en donde matan a un chiquito, Cáceres, hincha de Newell's, un año antes lo de Fantasma Paz, tiene mucho que ver con esta cuestión, en donde comienza a aparecer eso públicamente. Ese hecho, ese episodio, lo recuerdo claramente. No recuerdo bien quiénes protagonizan la emboscada. ¿Eran los propios canteros? No, ahí lo que aparece es la banda del Pimpi Camín involucrado en toda esta cuestión. El Pimpi era un distribuidor minorista vinculado también a la organización de los monos. Pero después está el gran tema, y es sobre lo cual vamos a escribir en las próximas horas, que tiene que ver con esto. Más allá de hablar de Luis Paz, su relación que la tuvo con los monos y después peleado a partir del asesinato de su hijo, todos esos homicidios, todo este dinero que manejan, ¿solamente lo maneja esta gente? ¿Es el Monchi Cantero el mal en la ciudad de Rosario? No, no creo. Todo el mal se define por el Monchi Cantero. Creo que son los emergentes de una estructura marginal. Nada más, porque... El otro día nosotros decíamos, no es casual que el presente hoy de Rosario tenga el debate que se tiene en el Consejo Municipal con la imposición de los grupos empresariales por sepultar la ordenanza que prohibía el glifosato, y en forma paralela aparezca la cuestión de los monos. Vos decís, no tienen nada que ver, por un lado la bolsa de comercio y por el otro la violencia narco. Pero si te pones a analizar, en los últimos 10 años hay 3 cosas que crecieron de forma geométrica en Rosario. El negocio de la soja, el negocio del narcotráfico, por el otro lado, y el negocio del desarrollo inmobiliario. Los 3 se juntan, Waldo, en la historia rosarina de los últimos 10 años. En un momento en Rosario había 300, creo que la cifra exacta era 357 edificios que se construían de manera simultánea. Ahí se blanqueaba dinero. Y da la sensación, negro, porque si hoy tenés 80.000 departamentos vacíos, la mayoría de los cuales fueron construidos en esta década de la cual te hablo, claramente se hacían viviendas no para que la gente viva, sino para especular o para lavar dinero. Carlos, ¿quién era el Fantasma Paz? El Fantasma Paz era un prestamista que se quedó con plata de los monos, terminó asesinado. Está en el libro de Hernán Lescano, inclusive, que él compra con 10 millones de pesos una buena cantidad de un cargamento que tenía que venir de Bolivia y nunca llegó. Claro, no llega porque cambia la guardia de gendarmería en el norte del país y no le habían avisado. Incluso eso es lo que se dice. Pero hoy el Monchi, después de que habló Luis Paz, pidió la palabra en el juicio y le dijo que él era amigo de su hijo. Así que yo creo que vamos a tener más sorpresas, pero insisto, más allá de esta novela familiar, me parece que hay otros resortes que todavía no han aparecido. Cuando vos decís eso, lo primero que me indica el seguimiento del caso, como periodista nada más, como lector de los diarios y haber leído tus libros y el de Hernán Lescano, lo primero que me indica todo esto es esos resortes son vinculaciones políticas.
Debe haber. Y también empresariales. No olvidemos nunca eso. Si el Guille Cantero dice en algún momento en una de las grabaciones que él tenía 2 millones de pesos todos los días viernes tenía 2 millones de pesos en billetes que iban de 2 pesos a 10 pesos. Sí. ¿Dónde iba esa plata? ¿Dónde lo lavaba? No se lavaba en Las Flores. Y no. Se lavaba en el centro de la ciudad, en empresas, en lugares de venta de autos. Hay una concesionaria UPESA que le dio por lo menos 20 autos de alta gama a los monos. Eso está en la causa. Sí. Bueno, inclusive está la anécdota, se supone, que iban a comprar automóviles 0 kilómetros con cajas de dinero de 2 pesos, 2 y 5 pesos. O con bolsa, porque después, No. mirá, el año que viene, 2018, se cumplen un montón de aniversarios importantes, pero entre otros aniversarios importantes, se van a cumplir 5 años del atentado a Bonfatti y 5 años del caso Luis Medina. Cuando salte a la luz todo lo que significó la investigación de Luis Medina y que aparezca que el tipo embolsaba la plata en bolsas negras de edificios, Sí. ahí te vas a dar cuenta cómo se repite esa metodología. Carlos, ¿por qué lo atacan a Bonfatti de la manera que lo atacaron? Es muy interesante. Yo lo que creo, ahí hay algo interesante. El otro día cuando lo veía muy preocupado por lo que había dicho el Monchi Cantero y demás, me puse a pensar mucho en eso. Yo creo que está en la resolución que hace la doctora Rodenas. Yo por eso sigo preguntándole a la doctora Rodenas por qué definió como definió el caso del atentado contra Bonfatti. Porque la doctora Rodenas es muy clara cuando pone un testigo de identidad reservada en la causa del atentado contra Bonfatti y dice ese testigo que como ellos entienden, los jefes de las familias que manejaban el narcotráfico en Rosario, que se habían roto ciertas relaciones, atentaban contra Bonfatti. Eso fue impactante. Sí. Entonces queda claro que hay una marca. Sí, fue una definición que sorprendió lo de Rodenas. Eso fue una marca. Eso fue una resolución. Sí. Después termina diciendo al final que no fueron los jefes narcos, sino que fue el pibe que tiró, Emanuel Pimpi Sandoval. Lo cual ahí, digo, nos toma el pelo a todos los santafesinos. Claro. Pero eso está puesto. Eso está puesto. Sí. Está en Y ahí lo expediente, marcan. Y ahí hay un quiebre. Evidentemente hay un quiebre. Y hay una decisión que en ese momento tomó Bonfatti que le costó en aquel momento aquella balacera y hoy le cuesta esto. ¿Termina siendo eso una pantalla para no decir otras cosas? ¿Termina siendo eso un señalamiento porque no es hoy el que está en el poder? Son cuestiones que son interesantísimas ir preguntando. Ojalá que el juicio vaya hacia arriba. Necesitamos que la Fiscalía vaya hacia arriba. ¿Pudiste hablar de este tema con Bonfatti? Es par tuyo, ¿sí? En la Sí, legislatura. muchas ¿Qué veces. te dijo? Muchas veces. Y hemos discutido mucho. Hemos discutido ¿Pero muchísimo. qué te dijo? El eje fundamental de todo el argumento es que jamás tuvieron una política, no sabían cómo manejar la policía. Ellos creen que el germen de todo esto tiene que ver con la la policía. fuerza policial. Y después tienen... Que es parte del asunto. Por supuesto, pero parte ahí del está. asunto. Lo que yo digo, y esta es la discusión, Claro. cuando yo hablo del poder político, la policía forma parte del poder político. Hay una responsabilidad Claro. política en manejar o no manejar la policía. Claro. Eso es lo que todavía no se quiere aceptar. Bueno, y además la policía es una corporación ¡Oh! con altísimos intereses. El muy otro fuertes. día, estando en el juicio, donde estaban supuestamente declarando los policías buenos, Sí, todo lo que hicieron los policías buenos estaba mal hecho. claro, Entonces vos decís, Sí, sí, ¿dónde sí. están los buenos? claro. Daban ganas de decirle, enciérrenlo a estos tipos también. No tenías buenos. Claro, Es como sale en la grabación de Puyaro, cuando dice Puyaro no hay uno bueno. claro. Sí, sorprende. Si uno desmenuza el expediente y va tomando datos, funcionarios policiales con alto grado de responsabilidad en la estructura, siendo cómplices de los monos. Pero, por eso Floriker, te digo, por ejemplo. octubre de 2012, Tognoli termina preso. Claro. El jefe de la policía del segundo estado de la República Argentina, como la provincia de Santa Fe. Carlos, ¿qué significado político tiene este juicio? A mi de los entender, monos? lo que se está procesando el desarrollo político que tuvo Rosario y la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años. Y en ese desarrollo político-económico, el narcotráfico ha sido uno de los canales por donde pasó el dinero. Después los otros dos grandes ya los señalamos en esta mesa.
el negocio sojero y el negocio inmobiliario. No, me sonrío, ¿sabe por qué? Porque estaba recordando una declaración de Wiener que fue una radiografía de lo que nos pasaba a los santafesinos, a lo que le pasa al poder político en la provincia de Santa Fe. La marihuana ingresa por la ruta 11, la cocaína por la 34. Lo decía cuando era gobernador. Claro. Era gobernador todavía, creo, cuando Claro. dijo eso. O recién había asumido como diputado nacional, Sí. pero digo, un sincericidio total. Claro, del pero ex intendente esa ruta Rosario. tienen 40 años. Claro. Lo que cambian son los gerentes, lo que cambian, si querés, Los administradores. son los administradores del Los peaje. Claro, Del peaje. los administradores. Carlos, muchísimas gracias No, por venir. un gustazo. privilegio, Waldo. El único diputado que recorre la provincia y ha hecho campaña en colectivo. Muchas Es todo gracias. un valor agregado ese. Ojalá que sea visto por No, la sí, gente. que lo es. Lo es. Lo que Muchas te gracias. conocemos, sí. Gracias. Recuerde esto, Carlos del Frade, el único candidato y después diputado electo que recorrió toda la provincia en colectivo, sin hacer uso de ningún auto oficial ni nada. Y ahora sigue viajando en colectivo. Me acaba de mostrar Acá recién está. un boleto que El sale a Tata. las 5 de la mañana Para Santa Fe. Para Santa Fe, para ir a la legislatura, Carlos del Frade. Gracias por venir, Carlos. Gracias a usted. Un gustazo. Gracias, Muy amable. Waldo. Mucha por suerte. favor, un honor. Pausa, ya venimos. ¿Viste cómo cambió San Lorenzo? Tenemos calles más limpias, pavimentadas y mejor iluminadas. Hay nuevos espacios públicos, con plazas bien equipadas, donde los chicos juegan más seguros. Se crearon nuevos museos, revalorando nuestro patrimonio histórico. Apostamos por la educación, por la salud y por la cultura. Y lo más importante, a todo le ponemos ganas. Muchas ganas, porque acá nacimos, crecimos y elegimos quedarnos. San Lorenzo, tu mejor elección. Buzones de la Vida. El Buzón de la Vida recibe denuncias de manera anónima vinculada con trata de personas y narcotráfico. En San Lorenzo hay 7 que están ubicados en el Palacio Municipal. SIC Barrio Mitre, Hospital Granaderos a Caballo, Cooperativa de Agua de Barrio Buchard, Polifuncionales de José Hernández y Barrio Norte y Centro de Salud de las Quintas. Los buzones se abren cada 15 días de cada mes. Buzones de la Vida. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Programa Municipal de Prevención de la Muerte Súbita. Inscribite en los cursos de prevención de la muerte súbita en las direcciones que figuran en pantalla. Vos podés salvar una vida. Municipalidad de San Lorenzo. Paula Perazzi. Por favor, si los tiene, aporte datos de manera anónima en los buzones ubicados en las direcciones que figuran en pantalla. Municipalidad de San Lorenzo. Bueno, estábamos hablando de Carlos del Frade, ahí se va, nuestro diputado provincial. Fernando Ventura, economista de la ciudad de Rosario. Gracias por venir, Fernando. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Te habíamos invitado porque mañana va a haber un evento importante en donde vas a Exactamente. exponer datos de la realidad Sí, de la defensa militar del país y después queríamos abordar el tema económico para cerrar esta entrevista. perfecto. ¿En qué condición está la República Argentina en el aspecto de defensa militar? Primero, y después si hacemos un paréntesis con el Ara San Juan. Sí, por supuesto. En el tema de defensa, bueno, está crítico. Es una situación crítica, en algunos puntos casi terminal, especialmente en el tema aéreo, de defensa aérea y de defensa marítima, o sea, Armada y Fuerza Aérea especialmente. Igualmente me gustaría darte un concepto Sí. muy importante. La defensa nacional no es solamente lo militar. O sea, los militares y todo lo que tiene que ver con las Fuerzas El Armadas, patrimonio militar. hoy es un aspecto, a nivel mundial estoy hablando, Sí. o sea, la conceptualización actual de esto, hoy lo militar es un aspecto y tal vez cada vez con el tiempo tal vez sea más minoritario, inclusive. Sí. Cada vez mucho más importante los aspectos de inteligencia, Claro. los aspectos obviamente de las denominadas ciberguerra o ciberataques, hackeos, etcétera, etcétera. Sí. Las operaciones psicológicas o lo que antiguamente se llamaba operaciones información, desinformación, Sí. Políticas culturales inclusive. Bueno,
y otros aspectos conexos, guerra irregular, o sea, formaciones irregulares, con lo cual las agresiones externas hoy, prácticamente un Estado que te invada, puede pasar, de hecho ha pasado en los últimos años, está claro, y sigue pasando, pero son cosas puntuales, coyunturales y generalmente en situaciones geopolíticas muy precisas. Sí, las potencias mundiales, no sé si estoy mal informado o no, pero las potencias mundiales van hacia ejércitos más reducidos y mucho más especializados, profesionales. Lógicamente. Van a Sí, ese sí, camino. la conscripción ya prácticamente es una cosa del pasado en casi todos lados. Lo cual no quiere decir que no tenés que tener militares ni que tiene que ser una fuerza armada raquítica o chiquitita de operaciones especiales. No necesariamente. O sea, porque si tenés un conflicto de magnitud, necesitas una fuerza armada de magnitud, eso está claro. Y necesitas movilizar rápidamente un montón de recursos. Claro. Que eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana. No puedes entrenar a la gente de la noche a la mañana, no podés comprar armamento de la noche a la mañana. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Con lo cual hay que planificar todo y tener una doctrina acorde a los requerimientos de la nación, de cada país, ¿no? El licenciado Ventura, ¿la Argentina en qué estado está? ¿En ese aspecto? No, en ese aspecto, en los puntos críticos, mal en casi todo. Otro punto importantísimo que me olvidaba, el servicio diplomático. Es fundamental que tenga coordinación con la inteligencia y con las Fuerzas Armadas en los aspectos de defensa de intereses puntuales y estratégicos, de recursos naturales, geopolítica, etcétera, etcétera. Con lo cual, en todos esos aspectos, esto hace rato, después de la Guerra de Malvinas, ahí está el famoso informe Rattenbach, no sé si se recuerdan. Del año 83. Bueno, es un informe muy minucioso de todos los errores cometidos por la Argentina, y de todos esos errores, salvo 2 o 3 cosas que más o menos se ha trabajado un poco para mejorar esos aspectos, el resto de los aspectos seguimos espantosamente mal. Sí, recordemos, el informe Rattenberg lo hizo un propio militar de carrera, de alto grado, y que inclusive la propia dictadura intentó tapar. Exactamente, fue un informe lapidario. Claro. Sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en Malvinas. O sea que la crisis militar no viene del 83 o desde Menem, que claramente ha empeorado año a año, ¿no? Y no es solamente, ¿a qué iba lo del concepto amplio de acá? No es una cuestión solamente presupuestaria, que es muy importante, está claro, porque acá no puedes tener Fuerza Armada con 2 pesos, eso no existe. Sino de planificación. No existe. Acá primero tenés que tener una estrategia, una doctrina, una planificación, y después recién viene la plata. Ahora, te seguí atentamente. Si vos no tenés elementos tecnológicos, no tenés una preparación de primer nivel, si no tenés apoyo financiero y económico, si no tenés un desarrollo de planificación y una doctrina de las Fuerzas Armadas, ¿hacia dónde vamos? Hacia una Guardia Nacional estilo centroamericana. Bueno, ¿y en qué condición está hoy la Argentina con todo su Casi una extensión de la Gendarmería Nacional. O sea, la nada. Con el agravante que no somos Costa Rica. Claro. Somos el país, el 8º país en el mundo en superficie. El 8º. El 8º. Después de la India viene la Argentina en superficie. Con un mar territorial que fue agrandado por las 350 millas hace un par de años, no sé si recuerdan. Sí. 2014. Que todo el mar argentino, el mar que tiene jurisdicción la Argentina, es prácticamente igual que el territorio continental. Además de la Antártida, que reclamamos, además de las islas del Atlántico Sur, que también reclamamos. O sea, esto es grave. No es una cuestión de que, bueno, obviamente que tenemos prioridades, tenemos un 30% de pobreza, o sea, está claro que hay urgencias, pero esto es muy importante. Ahora, lo que señala... No es para desmerecerlo, marginarlo y decir, bueno, es un problema de los militares y listo, no. Ahora, lo que apuntan algunos especialistas en el ámbito militar puntualmente, señalan que cada uno de los gobiernos fue desgranando el poder militar. Bueno, pasó desde el 83 a esta parte. Sí, yo creo que de vuelta, es por cuestiones obvias,
nuestro pasado nos condena, las dictaduras militares y después el problema de los Carapintada también, o sea, y la cuestión no resuelta de la represión ilegal de la dictadura, ¿no? Y toda la cuestión de los 70 que seguimos abordando. Hubo el sector político argentino creo que prefirió marginar, achicar, constantemente, poner abajo de la alfombra. Entonces lo desfinancio, reduzco la cantidad de efectivos, los margino, los pongo a un costado y que no molesten más. Y eso no es, a la larga no es una buena política eso. ¿Y es una tendencia en todos los gobiernos? Yo creo que sí. Inclusive en este. Sí, bueno. Sí. Hay una continuidad de políticas en muchas de estas cuestiones. Esta cuestión de reducir, achicar, vendemos terrenos, vendemos cuarteles, y con ese remanente de plata compramos no sé qué. Eso no es una política, eso es un desastre, ¿no? Sí, una política se de cierran defensa. los hospitales militares de distintas zonas del país. Por eso, y venden los campos del ejército. Claro. Hay cosas que se pueden hacer, pero o sea, llega un momento en que, primero, es una mala política. Y segundo, eso no lleva a ningún lado. Claro. Sencillamente no lleva a ningún lado. Entonces, el sector político, en vez de reestructurar y tener una nueva visión de lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas y de la defensa nacional, dijo, no, este tema no me interesa prácticamente. ¿Qué papel juega la situación del ARA San Juan? Pues el ARA San Juan es el emergente de una situación caótica y de falta de financiamiento, de falta de proyección de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Es el emergente de una falta de financiamiento, de falta de mantenimiento. Ayer salió solamente en medios más o menos vinculados a los militares, pero ayer hubo un problema con un Hércules de la Fuerza Aérea que iba a Marambio. Tuvo que volver a Río Gallegos cargado. No sabía. Tuvo que volver a Río Gallegos cargado, tuvo que aterrizar porque tuvo un problema. El avión. Claro. Al borde de la tragedia. Exactamente. Entonces, esto fue ayer o antes de ayer, o sea, sí. No estamos hablando de 6 meses atrás ni de 2 años atrás, no. Entonces, está claro que el presupuesto es muy importante. Y de hecho, el presupuesto de 2018 dice, fuera de los retiros y sueldos del todo el Ministerio de Defensa, para funcionamiento y compras, hay 9.000 millones de pesos en dólares, porque gran parte de eso está dolarizado. El combustible está dolarizado, las municiones son dolarizadas, un montón de cuestiones. Y el mercado internacional. 500 millones de dólares para todo el año, para las 3 Fuerzas Armadas y todo el Ministerio de Defensa. Imposible. ¿Se puede hacer algo con 500 millones de dólares? Sostener, no se puede hacer nada. Nos quedan pocos minutos, te aprovecho como economista. Dale. ¿Hacia dónde va la economía de Mauricio Macri? Es una gran pregunta. Veo varios nubarrones. Me preocupa mucho la cuestión monetaria, o sea, la política del Banco Central. Y el tema fiscal, que evidentemente no lo han sabido resolver. Lo deberían haber resuelto un poco mejor el año pasado, y tenemos un déficit fiscal gigantesco, porque prefirieron reducir impuestos y tomar deuda. Claro. Y tenemos una pelota de deuda externa e interna, porque la PEVAC es deuda interna, que si no hay un crecimiento sostenido y fuerte, podemos tener problemas a la vuelta de la esquina. Si se sigue tomando deuda y no se generan divisas propias, puede haber un problema serio a nivel económico. Por supuesto, puede haber el famoso sudden stop de Guillermo Calvo, en cualquier momento. O sea, llega a subir la tasa de interés de Estados Unidos y tenemos una debacle. Un problema serio. Ya lo vivimos, una pequeña muestra que la gente no lo tomó tan en cuenta. Cuando Abad, en julio de este año, le dice al gobierno que debería tomar, poner impuesto a la renta financiera a los capitales externos, se le fueron 1.000 millones de un fondo de inversión muy grande externo en un día. 1.000 millones de dólares en un día. Cuando apenas se hablaba de eso. Exactamente. Y 2 semanas antes de las PASO se fugaron 1.500 millones de dólares. Sí, la vieja ecuación que significa achicamiento del mercado interno, pocas divisas y baja de salario, termina siendo una eclosión social.
¿Puede ser esta situación? Igualmente, solamente con el lado del consumo, fogoneando el consumo, tampoco vas muy lejos. Claro. Tenés que tener otras cosas, pero sin consumo, Claro. Sin mercado y interno. sin mercado interno y sin industria, tenés un problema económico y social en el corto tiempo. Es una cuestión de tiempo. Exactamente. Licenciado Ventura, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Vamos a indicar la charla del día de mañana. Mañana, en Fundación Pueblos del Sur, Ceballos y Balcarce, Ceballos 2089, 2089. a las 19 horas. 2089. Sobre la crisis del sistema de defensa y bueno, el futuro y las oportunidades si nos dignamos a hacer algo en serio. Licenciado Ventura, gracias por venir. Muy placer. amable, igualmente. Gracias. Vamos a reiterar esta charla que se va a dar en el día de mañana. Ceballos 2089, allí funciona la Fundación Países del Sur, Libres del Sur, Pueblos del Sur. También nos ha visitado en varias oportunidades Esteban Guida y Daniel Guida, que conforman parte de la conducción de esta fundación, Pueblos del Sur. Ceballos 2089, mañana 18 horas, el licenciado Fernando Ventura, economista y además especialista en mecanismos de defensa o en defensa, va a dar esa charla para que todos nos interioricemos. El ARA San Juan solamente es una postilla de lo que es el cuerpo de la defensa militar de la República Argentina, que involucra, como decía recién el licenciado Ventura, no solamente al poderío militar, el poderío militar significa el ejército y el resto de las fuerzas, ¿no? Sino que en estos tiempos de estrategia, diplomacia, política, mejores sueldos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, más tecnología, más informática, planificación, proyección, programar la defensa, todo un conjunto de altas tecnologías que se involucran justamente en todo lo cotidiano que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional. Pero es cierto además que las Fuerzas Armadas han sido esmeriladas durante los últimos tiempos, desfinanciándola con pocos recursos, con poca tecnificación y con muchas veces escaso profesionalismo. Bueno, se debe tomar un gesto político sobre esa cuestión. Nosotros nos despedimos y antes decimos glifosato en la ciudad de Rosario, un tema que se trató en el Consejo. Primero había acuerdo entre la mayoría de los ediles rosarinos. Días después, 15 concejales dieron un paso atrás. En integridad, los de Cambiemos, los del Partido Socialista, que responden a Mónica Fein. Vaya a saber uno cuáles son las presiones que han tenido que, en todo caso, disimular, entre comillas, para dar ese paso atrás, violando inclusive un artículo interno del reglamento interno del Consejo de la Ciudad de Rosario, que es el artículo 75, donde específicamente señala que cuando se toma una resolución de este tipo no se puede dar marcha atrás, salvo que pase a través de una serie de mensajes del propio Ejecutivo o que de alguna manera se plantee sobre tabla alguna modificación. Pero lo llamativo de todo esto es ese gesto político de volver atrás con una decisión política que de alguna manera había sido consensuada con la totalidad de los bloques. Llama la atención lo de los concejales del oficialismo, llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque se supone que son dirigentes del palo socialista. Bueno, nos vamos hasta el próximo martes, que la pasen muy bien.